Buenas tardes. Bueno, muchas gracias. La pregunta es fácil. La respuesta tal vez un poco más compleja. Y en los últimos 30 años no hemos logrado bajar significativamente la mortalidad de los pacientes en shock. Y tampoco nos hemos puesto a lo largo del tiempo de acuerdo en cuál es la definición de shock. Pero quiero recalcar que en el 2021 la guía europea nos dice que los parámetros hemodinámicos, o sea, la presión arterial, no es la definición de shock. O sea, un paciente hipotenso no es un paciente en shock. Y en el 2023, el American College nos dice que lo que nos importa es la hipoperfusión tisular. Algo parecido a lo que nos decía el doctor Seropian hace unos minutos cuando nos hablaba del shock oculto. Y en ese sentido, este trabajo me parece muy interesante porque nos muestra que los pacientes que están hipoperfundidos, que tienen aumento de láctico, tienen livideces, tienen oliguria, son pacientes que tienen más mortalidad que los pacientes que están hipotensos. Y si están hipotensos e hipoperfundidos, obviamente que les va peor. Desde el año 99 hasta ahora, desde el Shock Trial, que mostró que abrir la arteria del paciente con infarto en shock, hasta este año, con el Danger Shock, ningún estudio había demostrado que asistir a un paciente en shock cardiogénico reducía la mortalidad. Este año el Danger Shock muestra que hay una reducción de mortalidad con el uso de Impella. ¿Cómo nosotros vemos el shock? Cuando estudiamos el shock cardiogénico, lo estudiamos con este cuadro de los pacientes fríos y húmedos, el paciente que está frío, que está mal perfundido, y que ese era el parámetro hemodinámico de shock. En el año 19 aparece la clasificación de SCAI, y que la clasificación de SCAI básicamente lo que nos está diciendo es qué tan chocado está el paciente. ¿Está pre-shock o está muy chocado? Dependiendo de la asistencia, del grado de compromiso y de la asistencia que requiera para que nosotros tratemos ese shock. Pero no nos dice por qué está chocado. Entonces, en el año 2022 aparece una modificación del SCAI, donde lo que nos plantea dice, ojo, no todos los shock, independientemente del grado de shock, son iguales. Consideremos por qué un paciente está chocado. ¿Porque tiene falla del ventrículo izquierdo? ¿Tiene falla del ventrículo derecho? ¿Tiene falla biventricular? ¿Tiene falla del ventrículo derecho porque tiene infarto? ¿Tiene falla del ventrículo derecho porque tiene miocarditis o porque tiene un TEP? Son distintos esos pacientes. Y posteriormente, el año pasado, sale este artículo que nos plantea cuál es el escenario clínico. Y dice, ¿por qué ese paciente se chocó? ¿Porque tuvo un infarto? ¿Porque tiene insuficiencia cardíaca avanzada? ¿Porque tiene un shock secundario? ¿Tiene una valvulopatía? ¿Tiene una pericarditis? ¿Tiene una arritmia? ¿Tiene algo que lo lleva al shock? ¿Es un shock post-cardiotomía, post-cirugía? Entonces empiezan a aparecer qué tan chocado está el paciente, qué ventrículo está comprometido y en qué escenario clínico se pasa todo esto. Y después aparece otra variable, que es el tiempo. ¿Cómo se evoluciona ese paciente en el tiempo? Nosotros tenemos en nuestro esquema mental, en nuestra cabeza, ese cuadrito hemodinámico del paciente chocado, ese paciente con bajo volumen minuto, capilar alta, ¿no? Bueno, ahora aparece el shock muta en el tiempo. Va cambiando a lo largo del tiempo y el paciente se va vasodilatando. Y lo que nosotros decimos es cuando se vasodilata y el shock cardiogénico deja de ser cardiogénico y pasa a ser mixto, es como cuando lo perdimos al paciente. Dejamos de poder controlar o poder tratar a ese paciente. Y este trabajo de este año muestra un poco eso, de cómo va cambiando y cómo va progresando los pacientes en shock, y que a la mitad de los pacientes que al principio están en un estadio más o menos estable, a las 24 horas empeoraron. ¿Y empeoraron por qué? Porque se vasodilatan. Empiezan a tener lo que es un shock mixto. Un shock mixto definido ¿por qué? Por aumento del volumen minuto, por aumento de la saturación venosa mixta. Entonces dices, pero aumentó el volumen minuto, el paciente tiene que estar mejor. No, esos pacientes se están vasodilatando. Entonces empiezan a requerir más sinotrópicos porque se vasodilatan. Entonces empieza a ser un shock de un patrón mixto. Entonces, como ya se dijo hoy en más de una oportunidad, estamos ante un cambio de paradigma. Un cambio de paradigma en el cual el paciente no se choca por un problema hemodinámico, el paciente se choca porque se inflama. Donde tiene una injuria muy grande, que es el infarto,
con daño tisular, libera mediadores y eso impacta en la circulación sistémica. Entonces, por ese motivo es que uno dice, el ECMO o otro sistema o el balón de contrapulsación no lograron probablemente reducir la mortalidad, porque cuando el paciente llega a eso, hay otros patrones que están jugando un lugar en todo esto. Y fíjense este trabajo publicado la semana pasada en la Revista Europea de Cardiología, en la cual el principal predictor de evolución al shock es la proteína C reactiva. Es inflamación, el marcador de inflamación. Y hay trabajos en ese sentido que con bloquear en trabajos preclínicos, que bloquear la inflamación con anticuerpos monoclonales mejoran la mortalidad y evitan la progresión al shock. Entonces, donde nosotros estudiamos el shock y lo empezamos a ver desde un paradigma de la hemodinamia, del SWAN, y de que estudiarlo el paciente hemodinámico, pero ahora con otras herramientas, probablemente tengamos un cambio de visión a que esto es un comportamiento más inflamatorio y que esos son los pacientes que se mueren. Entonces, no es que hay un shock cardiogénico, sino que hay un montón de shock cardiogénicos con diferentes fenotipos que se presentan en diferentes escenarios clínicos y cuyo comportamiento va cambiando a partir del tiempo. Entonces esto me lleva a dos conclusiones o dos reflexiones. Sabemos poco de shock y lo que sabemos lo sabemos heredado más del shock séptico que del shock cardiogénico. Decimos que en el shock séptico tenemos que tener una presión venosa, una presión media de 65. Entonces, ¿eso es extrapolable al shock cardiogénico? El shock séptico tiene una aurícula derecha baja. Nosotros tenemos una aurícula derecha alta. Eso lleva a que nuestro gradiente de perfusión caiga al subir la aurícula derecha. Y vemos que una de las principales predictores de mortalidad en el shock es la aurícula derecha. Y la otra es desmenuzar para atrás por qué el Danger Shock dio. Y básicamente dio porque enroló pacientes muy seleccionados. Pacientes que tenían un shock por un infarto por supra, que era univentricular y que era del ventrículo izquierdo, y excluyó a los pacientes que se habían parado o pacientes que habían tenido otras causas de shock. Entonces creo que cuando veamos un shock, pensemos en que hay distintos fenotipos, pensemos en dónde lo encuadramos a ese paciente y en función de eso empecemos a ver cuál es el mejor tratamiento que le podemos dar. Muchas gracias.